Buenos días, jóvenes, caballeros y señoritas. Muy buenos días. Bienvenidos a la semana 9, literatura, ¿no? En esta semana 9 nos corresponde continuar con la literatura hispanoamericana, pero esta vez más precisamente con la nueva narrativa, ojo, hispanoamericana. Hablaremos sobre Jorge Luis Borges, el gran narrador argentino, y su libro Ficciones. Nueva narrativa hispanoamericana, características, Jorge Luis Borges, Ficciones, ¿no? La obra se titula Ficciones, ¿no? También es el Aleph, el libro de arena, Historia universal de la infamia, etcétera, etcétera. Nueva narrativa hispanoamericana. Etapas. Pero es justo mencionar que antes, porque si decimos nueva es porque antes ha habido otra, efectivamente. Antes de la nueva narrativa existió una corriente de narradores llamado o llamada el regionalismo. En esta corriente de narradores llamada el regionalismo, destacó el venezolano Andrés Bello, no, perdón, el venezolano, a ver, este venezolano es Rómulo Gallegos, oh, Rómulo, claro. Andrés Bello también es venezolano, pero él está en otro contexto. El novelista se llama eh, qué novelista tan famoso, Rómulo Gallegos, y su gran novela, Doña Bárbara. Quizá han escuchado hablar sobre esta novela, Doña Bárbara. Entonces, antes que surja la nueva narrativa, el público lector de Hispanoamérica estuvo muy entretenido con esta novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Bien, ahora sí vamos al tema. La nueva narrativa hispanoamericana tuvo 3 etapas. Dice acá, es el resultado de la influencia vanguardista en el campo de la narrativa. Pero antes ya había tenido más, diríamos, resonancia la poesía vanguardista, ¿cierto? O sea, después de la poesía vanguardista viene la narrativa vanguardista. Estamos en ese momento. La nueva narrativa tuvo 3 etapas. 1, la etapa emergente en de 1920 a 1930. Etapa en la que no había todavía una obra trascendental, ¿ah? ¿Cierto? Pero luego vamos a volver a ver este punto. 2, la consolidación, ya cuando la narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa, digamos, tiene ya importancia, no solo en el continente, sino en el mundo entero, ¿no? La consolidación entre 1940 y 50. Es la etapa en que se publican ya obras de gran calidad. Y finalmente, 3, la etapa del apogeo o boom de la narrativa hispanoamericana. ¿Y por qué boom? Porque esta es una palabra onomatopeica, es decir, el boom es el estruendo que produce un artefacto que al detonar, ¿no? Ese ruido, ese estruendo se escucha en el mundo entero, es como una bomba atómica, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso? Que las obras de los escritores del apogeo, pues son leídos
son leídas en el mundo entero, ¿cierto? Pues ese es el boom de la narrativa hispanoamericana entre el 1960. Aquí podemos ampliar hasta 1975. Muy bien. Primera etapa, ¿no? La emergente entre el 20 y el 30. Aparecen obras impactadas por los lenguajes de la vanguardia, claro. Por ejemplo, en esta obra, La casa de cartón de Martín Adán, ¿no? Martín Adán figura en esta primera etapa emergente con su novela La casa de cartón. En esta novela ya aparecen rasgos de la narrativa vanguardista, ¿no? Que luego ya será la influencia del vanguardismo, será mucho más determinante en los siguientes escritores. Pero mencionamos en esta primera etapa al peruano Martín Adán y su novela La casa de cartón. La segunda etapa, la consolidación entre el 40 y el 50, ¿no? Fíjense que aquí sí hay escritores ya muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque sus obras eh, ya, diríamos, tienen una gran calidad. Las obras, ¿no? Por ejemplo, ficciones de Jorge Luis Borges, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Tenemos El túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Argentino él. Aquí estamos con Borges, argentino, cubano Carpentier, otro argentino, Ernesto Sábato, y su novela El túnel. Aquí estamos con un guatemalteco muy distinguido. Eh, a ver, este guatemalteco se llama Miguel Ángel Asturias y su gran novela El señor presidente. Y gracias a esta novela, Miguel Ángel Asturias es galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1967. Eh, tenemos acá la presencia de un mexicano, ¿no? Juan Rulfo, autor de este libro, Pedro Páramo, mexicano él. Pero vamos a mencionar aquí, ¿a cuántos somos? Hemos mencionado a 5. Vamos a mencionar a dos más, ¿ah? A Juan Carlos Onetti, de Uruguay, y su novela El astillero, de Astilla, El astillero. ¿Mm? Entonces, mencionemos a Juan Carlos Onetti y uno más, al chileno José Donoso, el chileno José Donoso, con su novela El obsceno pájaro de la noche. El obsceno pájaro de la noche. Muy bien, creo que con eso hemos completado a 7 representantes, ¿no? Usted sabe que siempre el sanmarquino tiene que investigar algo más, ¿no? Aquí nos ponen 5, pero nosotros agregamos a 7, ¿no? Muy bien. Sigamos. Esta es la tercera etapa, ¿no? La etapa del apogeo, llamado también el boom de la narrativa hispanoamericana, de 1960 al 70. Incluso podemos ampliarlo, hemos dicho, ¿no? Hasta el 75. ¿Qué es el boom? Ya hemos dicho, ¿no? Es el estruendo que se escucha en el mundo entero. Estruendo que significa que las obras de estos 4 genios van a ser leídas en Europa, en Norteamérica, en Asia, en África, en el mundo entero, ¿no? Por eso pues ese es el boom de la narrativa hispanoamericana. Muy bien. ¿Quiénes integran este famoso grupo de éxito, de apogeo? El mexicano Carlos Fuentes y su novela
La muerte de Artemio Cruz. Pero también hay que mencionar otra novela, La región más transparente, del mexicano Carlos Fuentes. Argentino Julio Cortázar. Es su novela Rayuela, ¿no? Y mencionemos también una segunda novela, Los Premios. Eh, Gabriel García Márquez, el famoso Gabo, colombiano él. Gracias a esta novela, Cien años de soledad, él es galardonado con el Premio Nobel de Literatura del año 1982. Premio Nobel de Literatura 1982, gracias a esta monumental novela. ¿Mm? Y finalmente un distinguido sanmarquino, Mario Vargas Llosa, que, que también, ¿no?, ha logrado ese galardón universal llamado Premio Nobel de Literatura del año 2010, un distinguido sanmarquino, ¿cierto? Bien, de él podemos mencionar, aparte de Conversación en la Catedral, ¿alguien puede mencionar otro título? Porque él ha publicado 20 novelas. A ver, a una intervención de una señorita o de un caballero. Aparte de Conversación en la Catedral, ¿qué otra novela podemos mencionar? La tía Julia y el escribidor. Muy bien, punto para Juan Pablo. ¿Otra? La ciudad de los perros. Correcto, la primera novela, La ciudad y los perros. Brillante. Y una más, a ver. Una más, a ver. Son 20 novelas. Bien, apunten. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Pantaleón y la visitadora. Muy bien, ya. Luego va a haber una clase sobre Vargas Llosa, ¿ya? Parece que es en la semana 18, algo así. Muy bien. Entonces estamos ante cuatro ya genios de no, las cartas del Boom, ese no es una novela. Bien, entonces estamos entre cuatro genios de la narrativa hispanoamericana, ¿no? Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y el distinguido sanmarquino Mario Vargas Llosa. Nueva narrativa hispanoamericana. Contexto social. ¿En qué circunstancias históricas surge la nueva narrativa? La nueva narrativa hispanoamericana dice, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas que pasan de ser sociedades rurales, sociedades campesinas, a sociedades urbanas, sociedades más civilizadas. La modernización no resolvió los problemas de América Latina. Se buscaron otras alternativas como la Revolución Cubana, ¿no? Aquí tenemos al líder de la Revolución Cubana, que es Fidel Castro, acompañado de su ministro Ernesto Che Guevara, ¿no? Muy bien. Pero eso es en Cuba, ojo. Sigamos. Hacia mediados de la década del 70, se instalan especialmente en Sudamérica, dictaduras represivas. Ojo con eso, ¿no? Lo cual generó una fuerte crisis social, ¿no? Pues este contexto, por supuesto, se desarrolla entre el 45 y el 75. Dictaduras represivas como, por ejemplo, aquí vemos al general Pinochet, dictador en Chile, el general Videla, creo, ¿no? En Argentina, el general, aquí parece ser, ¿no?
Él es Pinochet y acá está el boliviano Banzer, el chileno Pinochet. A ver aquí, ¿quién es este general? Es peruano, ¿eh? Dictador. A ver, es el general Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Entonces hubo una época, acá dice en la década del 70, que se instalan, sobre todo en Sudamérica, gobiernos dictatoriales. Y cuando hablamos de dictatorial, no estamos hablando pues, de una democracia, es decir, presidentes elegidos por el pueblo, no, ellos nunca fueron elegidos por el pueblo, sino llegan al poder por medio de un golpe de Estado, ¿no? Me parece que Velasco eh, tumba el gobierno de Fernando Belaúnde, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La nueva narrativa hispanoamericana, características. Esto es importante, las características. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Aquí tenemos dos ejemplos. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, mexicano, y La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Bien, entonces cada novela, cada obra, cada autor da un punto de vista personal, ¿no? Especial, dice, ¿no? Nos habla de su propio país, aquí nos habla de México, aquí nos habla de Perú, sobre todo de Lima, pues, ¿no? Y así cada escritor da un punto de vista. Dice, multiplicidad de voces o puntos de vista. Se supera al narrador omnisciente. Cuando un narrador es omnisciente, ojo con esa palabrita, apúntenlo y luego lo consultan con un diccionario. Omnisciente es el que sabe mucho, es el que sabe todo. ¿Ah? Es el narrador prácticamente un sabio. ¿Ve? El relato es presentado desde varias perspectivas, hemos dicho eso, ¿no? Una perspectiva mexicana, perspectiva peruana, y si hablamos de Rayuela será una perspectiva argentina y así, ¿no? En el desarrollo de las historias aparecen diversos narradores. Muy bien. Ah, monólogo interior, ¿no? Aquí está la carátula de la primera novela de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Monólogo, ustedes saben que mono es uno, conversar uno mismo, ¿no? Es un diálogo, pero no con otra persona, sino con uno mismo. Uno se pregunta y uno mismo se responde. Recordemos a Segismundo de La vida es sueño, ¿no? Él está encarcelado años y años. Entonces, como no tiene con quién dialogar, él conversa solo, se llama monólogo, ¿no? Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿No? Y él mismo se responde, es una ficción. ¿Qué es la vida? Una ilusión, y así, ¿no? Va conversando solo, porque vive solo durante años en la cárcel. Pero aquí, veamos, ¿no? El monólogo interior es una técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia, el sentir íntimo y las ideas de personaje. Aquí tenemos un interesante fragmento de La ciudad de los perros. Un personaje monologa solo y dice, y si Guarina, que es un oficial del Colegio Leoncio Prado, ¿no? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar, es un alumno, no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados, es una prostituta, ¿no? Y le digo, soy del Colegio Leoncio Prado, es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, ¿para qué 20 soles? Para pagar a la pies dorados, ¿no?
Y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Dice, ¿cómo? Un mismo personaje dialoga solo y a veces se responde también solo, ¿verdad? Eso se llama el monólogo interior. Esta técnica ha sido utilizada por primera vez por el escritor irlandés James Joyce, ¿no? Quien emplea esta técnica en su novela llamada Ulises. Narración objetiva. El narrador presenta a sus personajes desde el exterior, ¿no? Desde fuera, ¿cierto? ¿Dónde? Ahí está, la ciudad de los perros. Toda esta novela se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado, que está en el distrito de La Perla, en el Callao. Pero el narrador va a contarlo desde fuera, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, este es un fragmento. Después del almuerzo, los 10 consignados, o sea, los 10 castigados de la sección, se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA, otro alumno, animó a algunos a ir a la Perlita. La Perlita es el kiosco que está al interior del colegio. Después, Payano, que es otro estudiante, y otros se fueron a una timba, o sea, un juego organizada por los castigados de la segunda. Alberto y Esclavo son dos personajes, dos alumnos. Alberto es llamado el poeta, ¿no? Es el que representa a Mario Vargas Llosa dentro de la novela. Y el esclavo es otro, es Ricardo Arana, ¿no? Llamado el esclavo, sus apodos, ¿no? Se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Entonces, fíjense cómo en este fragmento todo es real, todo es objetivo, es cierto. Acá no hay fantasía, no hay no, nada. Muy bien. Ruptura del orden lógico y cronológico. Eso es interesante. Orden lógico en el tiempo, cronológico es tiempo, ¿no? El orden lógico es que si hoy es viernes, lógicamente mañana es sábado o ayer ha sido jueves. Eso es lo lógico, ¿ya? Pero los escritores de la nueva narrativa, entre ellos Mario Vargas Llosa, García Márquez, Alejo Carpentier, todos alteran el orden lineal. El orden lineal es cuando iniciamos en un punto, avanzamos en el tiempo y al final termina la novela. Es el orden lineal. Pero los escritores de la nueva narrativa, digamos, alteran ese orden. Por ejemplo, acá estamos en presente. Pasa al futuro, pero después pasa al pasado. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Cómo juega con el tiempo. Del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro al presente, del presente al pasado y así. Entonces, en la obra hay un caos en cuanto al tiempo, hay un total desorden. ¿Eh? Muy bien, esa es la alteración del orden lógico y cronológico. Entonces se deja de lado la narración lineal. ¿Cómo es una narración lineal? Tiene un inicio, luego continúa con un nudo, o sea, problema, y finalmente el desenlace. Esa es la narración lineal, pero los escritores de la nueva narrativa no utilizan esta narración lineal, sino
esta, ¿no? Un orden caótico, desordenado total. Participación activa de los lectores. ¿Cómo participamos? El lector contribuye en la reconstrucción del sentido global del texto. Es decir, una vez que uno ha leído la novela, por ejemplo, Rayuela, que está en cuanto al tiempo se refiere en total desorganización, es un orden caótico, pero el lector, una vez leída la novela, va a contar en orden lineal, o sea, ¿qué hace? Ordena el desorden. ¿Ve? Esa es nuestra participación como lectores. Experimentalismo lingüístico, esto es interesante. En esta novela, Rayuela, Julio Cortázar va a experimentar con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Busca explorar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje. Ejemplo, miren, lean, ustedes tienen su texto a la mano. Yo también voy a leer y ustedes siguen la lectura. ¿Mm? A ver, siempre viendo el tiempo, ¿no? El tiempo. Bueno, vamos. A ver, vamos a leer este fragmento que pertenece a Rayuela. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes, cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las arnillas se espejunaban. ¿Mm? Es un fragmento interesante donde Cortázar hace un trabajo de experimentación lingüística, ¿no? Que diríamos así, ante una primera lectura, casi no entendemos nada, pero habría que leer 2, 3, 4 veces para darle sentido a este texto. ¿Qué está haciendo Julio Cortázar? Está experimentando acerca de la capacidad expresiva de nuestro idioma. Incorporación de elementos irracionales, claro. En cada obra, en este caso El reino de este mundo, o puede ser 100 años de soledad, o puede ser Conversación en la catedral, o Rayuela, o cualquier novela, ¿no? Se incorpora a la obra elementos, ¿no? Dice, inserta lo onírico. ¿Qué es lo onírico? Es el sueño, pues, ¿no? Lo lúdico, los juegos, lo fantástico, lo mítico, la superstición, las creencias, las leyendas, ¿no? Todo eso los autores incorporan en sus obras. Por ejemplo, acá, en Alejo Carpentier, sí, El reino de este mundo, en esta obra se ve con asombro muchas novedades que han sido traídas ¿de dónde? Del África, porque sus personajes son negros oriundos de África, pero que han llegado a Centroamérica, a Haití y a Cuba, donde, como ellos vienen de África, implantan en Cuba y en Haití sus costumbres, su idioma, su religión, sus fiestas, fíjense ese tipo de fiestas que traen del África, ¿no? Porque ellos son africanos, entonces vienen con su idioma, sus costumbres y todo. ¿Ve? Entonces, en la novela de Carpentier le agrega esas novedades, ¿no? Traídas en este caso, del África. Transculturación narrativa, ¿no? Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana
con el uso de las nuevas técnicas narrativas. Cada país, cada pueblo tiene sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Entonces, esas costumbres, esas tradiciones son incorporadas en sus novelas y difundidas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, esta es una escena parece ser de mexicana, ¿no? ¿Cierto? De Pedro Páramo. Entonces, al leer la novela, uno se entera de las costumbres propias de México, ¿no? ¿Cierto? Igual sucede con todas las novelas, ¿no? Entonces, gracias a la lectura, nosotros vamos a aprender cosas nuevas, ¿no? La cultura de los países latinoamericanos. Se llama la transculturación narrativa. Cosmopolitismo, ajá. Cosmo es mundo, universo. Los escritores que hemos mencionado dentro de la nueva narrativa han leído y han aprendido de estos grandes maestros, narradores de la literatura universal. Ustedes conocen a Franz Kafka. Entonces, esos escritores que hemos mencionado han leído La Metamorfosis, han leído El Campeón del Ayuno, han leído América. Entonces, se han alimentado y han aprendido después de leer a Franz Kafka. Lo mismo sucede, ¿no? Con este escritor irlandés, James Joyce, quien utiliza por primera vez el monólogo interior, y todos los escritores de la nueva narrativa van a aprender de él, ¿ve? Lo mismo sucede con William Faulkner o con Ernest Hemingway, grandes maestros de la narrativa universal. Prácticamente ellos son los maestros, ¿no?, de los narradores de la nueva narrativa hispanoamericana. Cosmopolitismo. Se aprovechan los aportes de narradores europeos como Franz Kafka y James Joyce, y norteamericanos como William Faulkner y Ernest Hemingway, ¿no? Muy bien. Ese es el cosmopolitismo. Realismo mágico o real maravilloso. Esta característica es interesante porque es una novedad, pues. Nos ponen acá, por ejemplo, un fragmento de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Realismo mágico o real maravilloso. Es lo mismo. Realismo mágico o real maravilloso. Entonces aquí hay dos palabras, real y maravilloso, o si no, realismo mágico. Es lo mismo. ¿Qué cosa significa lo real? Es lo evidente, lo cierto, lo que ha sucedido. Por ejemplo, es la historia que nos cuenta García Márquez sobre la historia colombiana de su país. Esa historia es real, es cierta, es evidente. No podemos cambiarlo. Pero a esa historia que es real, García Márquez le agrega lo maravilloso, lo mágico. ¿Qué es eso? Aquí está, ¿no? Se presenta una visión más compleja de la inserción de elementos, o sea, se le agrega a esta historia real de Colombia lo maravilloso. ¿Qué cosa es eso? Se le agrega mitos, elementos mágicos, insólitos, supersticiones, creencias, sabidurías, leyendas, ¿no?, de la realidad colombiana en este caso, ¿no? Vargas Llosa agregará mitos, elementos como de la superstición, pero peruanas, ¿no? Cada escritor habla de su país, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vamos a leer un fragmento de Cien años de soledad para ver este elemento mágico o real maravilloso. Dice, poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd,
vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Ah, cuando llueve, no llueve flores, pues, llueve agua, ¿no? Entonces aquí está el elemento mágico, y este es un mito, ¿no? Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que cayeron del cielo. Y ya, los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Y entonces aquí hay un elemento mítico, pues, ¿no? Fantástico, ¿no? Eso de llueven flores amarillas. Y repite acá, ¿no? Tantas flores cayeron del cielo. Y sabemos que del cielo no llevan flores, pues, pero eso es un mito colombiano. ¿Eh? Bien. Jorge Luis Borges. Vamos a dedicar el tiempo que queda a este gran narrador argentino. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino de gran erudición, o sea, de mucha sabiduría, de mucha sapiencia. En su juventud, interesante, escribió poesía, pero también hizo más tarde, digamos, cuentos. En su juventud, ya está, ¿no? Escribió poesía y vinculado al ultraísmo, y el ultraísmo es una variante del vanguardismo, ¿no? Posteriormente se inclina por el cuento, claro. Primero es poesía, después cuento, y finalmente escribe estudios, o sea, ensayos. Destacan sus libros de cuentos, ficciones y el Aleph. Pero ustedes saben que nosotros siempre investigamos algo más. Aparte de ficciones y el Aleph, entre sus libros de cuentos, porque estamos hablando acá de cuentos, podemos agregar Historia Universal de la Infamia. Otro, el Informe de Brodier y el libro de Arena. ¿Ves? Entonces a estos dos libros de cuentos le agregamos nosotros el libro de Arena, el Informe de Brodier y Historia Universal de la Infamia. Muy bien. Entonces, estamos hablando de 5 libros de cuentos, puro cuento. Aquí está la carátula de ficciones. Muy bien. Sigamos con Borges, Jorge Luis, argentino él. Aquí está ficciones y está el Ale. Su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica. Concisión, brevedad. Él usa oraciones cortas, concisión. Y densidad semántica, es decir, el significado sí es amplio, ¿no? A pesar de la brevedad de la oración o de la frase, la significación es mucho más rica, ¿no? Amplia. Tiende a lo fantástico. Aquí estamos con Borges. En sus cuentos hay pasajes muy fantásticos, y que está vinculado a esto, miren. Emplea referencias bibliográficas y apócrifas. Bibliográficas, o sea, se refiere a libros. Apócrifas, ¿por qué? Porque, ¿qué significa apócrifa? Falso, falsa, ¿no? Entonces, en sus cuentos de Borges
encontramos muchas veces que hace referencia al título de una obra y por supuesto a su autor, pero ni el título ni el autor existen, ¿no? Falsos. ¿Ve? Él crea así, crea, dice, he leído la novela tal del escritor tal, pero cuando uno investiga, no existe ni ese título ni ese autor. Por eso siempre emplea, dice, referencias a libros falsos. ¿Ve? Ese es un estilo de él, pues, ¿no? Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. Efectivamente, sus cuentos parecen que fueran cuentos policiales, pero no lo son. Por eso dice, aparentan, ¿no? No lo son. Pero, ¿cómo es un cuento policial? Es decir, por ejemplo, hay un crimen, después hay una investigación, ¿no? Capturan al criminal y lo sancionan, ¿no? Cárcel para él, ¿cierto? Ese es un cuento policial. Pero Borges no ha tomado ese camino del cuento policial, sino sus cuentos, aparte que son fantásticos, son tan elevados que ya colindan con lo filosófico. ¿Ah? Borges era casi un sabio. Sus personajes se definen por sus acciones. ¿No? El personaje es el que va a determinar cuál va a ser el curso de la historia. Ojalá tengamos tiempo para hablar de un cuentecillo. Estamos hablando de las características. Sigamos. Preferencia por los, ahí está, ¿no? Por los temas filosóficos y metafísicos. Esta palabrita ya lo hemos visto ¿ya? En una clase anterior. Meta. Meta es más allá. ¿Más allá de qué? De un elemento físico, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer habla del diablo, ¿no? El diablo es un elemento metafísico, meta, más allá de lo real, porque el diablo no existe, ¿cierto? No existe. El diablo es un elemento que está distante a una realidad. El diablo, el demonio nunca ha existido, tampoco los ángeles. ¿Eh? Bien, la ambigüedad entre la realidad y la ficción, claro. Borges en sus cuentos nos relata algo cierto, pero cuando nos damos cuenta, él ya está, claro, ese ejemplo es bueno. Bien, nos relata una realidad, pero de pronto, como nos ha cautivado con su cuento, nos damos cuenta después que no todo es real, sino también hay un agregado de él, o sea, la ficción, la creación del escritor, ¿no? El azar. El azar es algo que sucede inesperadamente, sin que uno lo haya programado, ¿cierto? Ustedes están yendo rumbo a la casa, pero de pronto están caminando en la calle y ven que en la pista sucede un accidente. Ese es un azar, ¿no? Nadie supone que va a haber un accidente. Ese es un azar. Es el azar como un factor central en la estructura del universo. Entonces, Borges utiliza con frecuencia este hecho del azar, ¿no? De pronto, en su cuento, nos, nos narra una historia que parece que fuera absurdo, pero no, es el azar, ¿no? Que surge en ese momento. El tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente, ¿no? Bueno, en todo cuento es, como hemos dicho, ¿no? Hay un juego con el tiempo, ¿no? Eh, es la alteración del orden lógico y cronológico. Aquí hace
un juego entre el pasado y el presente. Y un poquito que entramos en la confusión, pero no. Ese es el estilo del gran maestro Borges. El caos y el orden. El mundo como una realidad sin sentido, como un laberinto, ¿no? En algunos cuentos, entonces, él plantea un momento caótico, confuso y difícil, y por supuesto, en un total desorden. El mundo, entonces, como una realidad sin sentido, como un laberinto que uno se pierde en un camino, ¿cierto? Y no encuentra la salida. Es un estilo de la narrativa de Borges. Este dato es importante, miren el cuchillo como símbolo de violencia, de sangre, de muerte. Eh, a ver, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de un cuentecillo donde aparece el cuchillo. Ahora, el cuchillo aparece, por cierto, en muchos cuentos. A ver, sí, tratemos de terminar para ver si hablamos de un cuento. A ver, el doble y los espejos como metáforas de identidad. Si ustedes se miran en el espejo, hay otra que son ustedes mismos. Ese es el doble, ¿no? El doble de los espejos, como una metáfora de la identidad. Pero ficción. Ajá. Este libro de cuentos de 1944, Ficciones, agrupa dos volúmenes de cuentos, ¿no? O sea, dentro del mismo libro hay dos partes. La primera parte se llama El jardín de los senderos que se bifurcan y la segunda parte se llama Artificios. En cada parte hay un determinado número de cuentos. Por ejemplo, en el jardín de los senderos hay 7 cuentos y en Artificios hay 9 cuentos, ¿no? Sumado a ambos da el libro llamado Ficciones. A ver, ¿qué nos dice? Los cuentos deslumbran por su erudición literaria. Es que Borges es casi un sabio, conoce mucho, ha leído demasiado y eso le permite crear, ¿no? Imaginarse. Y dice ahí, deslumbran por su erudición literaria y filosófica. O sea, él nos lleva con sus cuentos a niveles ya filosóficos, gracias a su gran imaginación. En la trama fantástica o detectivesca, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Entonces, los cuentos no son policiales, hemos dicho, ¿ah? Pero da esa apariencia. Parece que nos estuviera contando una historia policial. Porque en una historia policial, ¿qué hay? Por ejemplo, hay un crimen, después viene la investigación, atrapan al autor y hay una sanción, ¿no? Cárcel, como hemos visto en Crimen y Castigo. Muy bien. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos. Pero no es porque se equivoca, sino adrede, ¿no? Él pone este dato, ¿para qué? Para un poco marearnos con su ambigüedad. Ambigüedad significa, hay un doble acá, un doble significado, por decirlo. Ello se realiza no solo para plantear sucesos sorpresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad.
Antes, en este libro de ficciones hay un interesante cuento, ojalá pudieran leerlo, se llama El Sur, S-U-R, El Sur, que está en la segunda parte, o sea, en Artificios. Es la historia de un joven, bisnieto de un pastor alemán, ¿no? De un religioso alemán. Este bisnieto, llamado Juan Dalman, va a ser un bibliotecario, y trabaja en la Biblioteca Municipal de Buenos Aires. ¿Qué pasa con este joven? En sus años de infancia, su profesora de primaria le había contado al salón cuentos fantásticos y que siempre le llamó la atención a Juan. Entonces Juan, al terminar la primaria, queda con ese sabor de querer seguir leyendo esos cuentos que había escuchado a su profesora. Esos cuentos pertenecen al libro Las Mil y Una Noches. Bueno, terminó la primaria, la secundaria, ya terminó la universidad, pero nunca ha tenido la oportunidad de tener el libro en mano. Pero ahora que trabaja en una gran biblioteca, dice, no se acuerda de su infancia y dice, ah, ese libro debe estar acá. Y lo encuentra, ¿no? Lo encuentra y feliz, ¿no? Lo toma prestado para leer en su casa. El asunto es que cuando va a la casa con ese libro, le sucede algo al azar, como dicen, ¿no? Algo inesperado. Está subiendo por las escaleras a un quinto piso y de pronto siente que algo le roza la frente. Pero él no le da importancia, ¿no? Pero cuando llega a su casa, él llega bañado en sangre, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no?, que sucede, como hemos dicho, el azar. ¿Qué pasa? Que cuando está subiendo por la escalera, que es un ambiente pues penumbroso, generalmente no se usa la escalera, sino el ascensor. Pero él, por tener prisa y leer el libro que había tomado prestado, le sucede eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le ha rozado? Un alambre oxidado, le ha rozado la frente, le ha hecho una pequeña herida, y el óxido de ese alambre, ¿no?, tiene elementos patógenos, pues, ¿no? Elementos que hacen daño al organismo. Y como le ha hecho una herida en la frente, el óxido, esos elementos negativos, se han difundido por todo el cuerpo, ¿no?, a través de la sangre. En cuestión de minutos ya, por eso que Juan está grave, ¿no?, enfermo, lo operan de emergencia y así. Entonces estamos explicando cómo el azar sucede en cualquier momento. Al final, Juan, que está ya en una etapa de restablecimiento después de la operación al que ha sido sometido, está en una región de Buenos Aires que se llama el Sur. Ahí es donde él va a tener un altercado, una pelea a cuchillo, ¿no? Como el cuchillo aparece en este cuento, entre un ebrio que tiene un cuchillo y experto manejando esta arma, y él, que, él no tiene arma, pero alguien le alcanza un cuchillo y van a pelear los dos. Y cuando va a empezar esa lucha a cuchillo, una lucha desigual, cruel, sangrienta y hasta salvaje, en ese momento Jorge Luis Borges le pone punto final al cuento, ¿ve? Es un final inesperado, ¿no? Muy bien. Ya estamos con el tiempo y estamos con las claves. Semana 9. 1. C de correcto. 2. B de buena. 3. A de alumno. 4. E de excelente. 5.
D de domingo, 6, B de bueno, 7, A de alumna y finalmente E de extraordinario. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes y será hasta la próxima semana. Y les pido que en esta semana, ¿no? En la semana 10 vamos a hablar sobre García Márquez, fíjense, ¿no? Y sobre Alejo Carpentier, ¿ya? Entonces, lean todo lo que puedan sobre Alejo Carpentier y sobre García Márquez. Muy bien. Gracias. Sus aplausos son también para ustedes. Muy bien.